quiero saludar al magistrado Alexis Gómez Geraldino, quien es juez de la Corte de Apelación del Tribunal de Trabajo de la provincia Santo Domingo. Y normalmente él escribe en Twitter algunas de sus reflexiones académicas. Y publicó una hace unos días que a mí me impactó mucho, y es sobre una cátedra que daba a propósito del Día del Abogado, de que la ética está enferma. Y esa es una de las razones por la que lo tenemos esta tarde aquí. Así que bienvenido, magistrado. Gracias. Un placer a ambos. Me alegra compartir con ustedes y intercambiar algunas impresiones de ética, filosofía, etcétera. ¿Qué implica eso? Que en la sociedad dominicana la ética está enferma. Fíjate que todo el mundo se pregunta por qué las personas hacen las cosas y no deja de hacerlas, aún sabiendo de que está mal. Y tenemos el código de ética, por ejemplo, el colegio de abogados, el código de ética de ingenieros, código de ética del Ministerio Público, código de todas las instituciones pues tienen un código de ética. Pero la gente no le da importancia, no está concientizada de eso, no le importa. Entonces, uno tiene que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por ejemplo, tú que estás muy ligada al ámbito de la policía, por ejemplo, y veo que lo menciona mucho, ¿por qué si ellos saben que hay cosas que no se puede hacer, la hacen? ¿Qué está pasando en la sociedad? Por ejemplo, la misma ley de la misma policía le dice que no puede ejercer la abogacía. Sí. Está totalmente prohibida. Y sin embargo, los policías se gradúan de abogados y tú lo ves en tribunales, lo ves aquí, lo ves allá, y tú te preguntas ¿por qué? O sea, ¿por qué si el director, si la consultoría jurídica y todo el mundo lo ve y sabe que está prohibido, y por qué lo hace? O sea, ¿por qué usted va, yo decía, en un semáforo, va a la medianoche y ve el semáforo rojo y como son las 12 de la noche, ¿por qué usted cruza? ¿Por qué cruza? O sea, porque nadie me está viendo, nadie me va a sancionar, y como no tengo miedo, pues lo cruzo. Pues yo lo crucé anoche. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? Pues sin embargo, usted tiene razón, toda la razón. Sin embargo, yo anoche lo crucé en rojo. ¿Qué hora era? A las 2:30 de la noche. Ya después de las 12 de la noche. Casi la 1. No, pero escúchame. A mi lado se detuvo una motocicleta, un motorista, ¿no? Sin casco. Se pone, yo veo que él viene, se adelanta un poquito, como para acercarse a la ventanilla, y yo arranqué. Una situación dada. Miré a los dos lados, miré de un lado a otro, porque ahí hay problema. Yo creo que también, al margen de que usted tiene la razón, también deben aquí los semáforos. En Estados Unidos, en otro lugar, después de cierta hora, los semáforos están intermitentes. Claro. No es para que tú, sino para que tú te detengas. Tenga cuidado. Miras hacia los lados, ves que puede pasar y entonces cruza. Pero aquí no ocurre eso. Durante un tiempo hubo una resolución al respecto y funcionaba así, a excepción de las principales avenidas, o sea, 27 y Churchill, pero se ha descontinuado. Pero lo básico que está diciendo el magistrado es eso. ¿Cuántas cosas que no se pueden hacer se hacen? Magistrado, hay una sola razón, es la falta de consecuencia. Usted sabe que no va a pasar nada. Vamos ahí que está el punto. Entonces, yo digo, le he dicho aquí a la señora que está aquí es falta de educación. Sin embargo, esos mismos dominicanos que no respetan carriles, que no respetan semáforos, que no respetan nada, que no respetan a nadie, desde que llegan al aeropuerto Kennedy, se educan. Y es porque hay una consecuencia para todo. Sí, me voy a distanciar un poquito del razonamiento en el sentido, porque por ejemplo yo doy docencia en las universidades y lo veo en los ejemplos que hemos estado dando, lo veo en el Ministerio Público, lo veo en todos los entes sociales, en el colegio de abogados, un código de ética, el abogado sabe que no tiene que hacer cosas, la hace.
O sea, ¿por qué un estudiante en el aula saca un chivo si sabe que no tiene que sacarlo y si se lo va a sacar lo van a sancionar? Y el maestro tiene que estar ahí como un policía chequeando de que no me va a sacar el chivo. O sea, ¿por qué él en su interior no sabe que está mal y como quiera lo va a hacer? ¿Por qué el policía sabe que está mal y que lo van a sancionar y como quiera lo hace? ¿Por qué en el colegio de abogados te van a someter a un proceso disciplinario y sabe que lo van a sancionar y como quiera lo hace? Entonces la sociedad tiene un problema, está enferma, ese es el punto. Pero hay un punto, que la ética está enfocada a la sanción. Todas esas instituciones, todas las instituciones del país, están como un guardián acechando que te equivoques para sancionarte. Yo no creo eso. Ese no es el punto. Es al contrario. No, están ahí esperando que suceda algo. Y tienen, por ejemplo, los tribunales disciplinarios, esperando que pase algo. Pero la ética, lo que va a hacer la ética, lo que tiene que hacer es crear conciencia, crear una política de conciencia para que tú, por ejemplo, no voy a cruzarlo porque yo no lo voy a cruzar, no porque le tengo miedo a una sanción, sino porque yo entienda que no debo cruzarlo, que yo no voy a ejercer en la abogacía, por ejemplo, siendo policía, no porque me van a sancionar, sino porque entiendo que no debo hacerlo. Son dos cosas muy distintas. No hacer la cosa por miedo o no hacer la cosa porque estoy consciente, porque me han creado conciencia, porque hay una política interna de conciencia de que no debo hacerlo. O una cultura de conciencia. Mientras no se cambie esa visión, entonces la gente sigue hacerlo, porque en el fondo lo sigue haciendo, no ha cambiado nada, lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cambiar la dimensión interna, porque no es algo objetivo, la ética no es objetiva, es subjetiva, es algo a la interna. El trabajo tiene que ser hacia adentro, a lo interno. Y cuando yo te convenzo a ti por una política, por una estrategia de que en cada institución estoy haciendo y te estoy creando conciencia, si logro llegarte dentro a esa conciencia, si logro tocarte mediante una política, un diseño, es muy difícil que tú lo hagas. Es muy difícil, pero si me quedo solamente en la parte externa de la sanción, se ha visto que no ha tenido ningún efecto. De hecho, en algunas culturas asiáticas, por ejemplo, las personas pasan de ese estado de sanción a ese estado de conciencia. Un estado de conciencia. No me robo el dinero, no cojo lo ajeno, no porque me van a sancionar, y en efecto si me agarran, me sancionan, sino que no lo hago porque está mal. Pero no es una cultura milenaria como la cultura china. En China está condenada la corrupción y ahí hay una cultura de conciencia, sobre todo después del triunfo de la revolución en 1949. Se ha trabajado mucho en la educación de la gente para que tenga una conciencia ética y moral, y el pensamiento confucianista sigue funcionando mucho. Confucio es como una religión en China. Sin embargo, todos los años fusilan por corrupción entre 3.000 y 4.000 personas. Porque por alguna razón, ha sido tan difícil crear ese estado de conciencia colectiva, de que todo el mundo actúe correctamente, porque donde no hay sanciones, una sociedad como la de Finlandia, por ejemplo, tan educada, tan preparada, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, o Singapur, que tiene uno de los sistemas educativos mejores del mundo, y que además es un pedacito, ¿no? Un pedacito de tierra, un país muy pequeño. Y debieron poner la pena de muerte. Yo no digo que no debe haber sanción. Primero hay que aclarar, los códigos de ética no llevan sanción, es lo primero. No existe en el mundo ningún código de ética que conlleve una sanción, sino que la sanción está plasmada en las leyes y en los reglamentos internos de cada institución, no en el código de ética. Entonces, cuando las personas cometen algo, bueno, claro, hay que poner una sanción, porque la sanción de algún modo es disuasiva. Permite que la persona de algún modo u otro tenga un poco, ¿verdad? Y lo frene.
pero no va a resolver el problema, porque mientras tú no le convenzas a la gente de que no debo hacer las cosas, las seguirás haciendo. Pues tú acabas de poner un ejemplo ahora mismo de que matan 3,000 y pico de personas y lo siguen haciendo. La gente sigue robando. Y lo siguen haciendo. Claro. O sea, ellos no lo dejarán de hacer por la sanción. Lo van a dejar de hacer cuando se entiende en el fondo de que yo no debo hacerlo. Ahí está la gran diferencia. Supuesto, pero la sanción pero debe, claro, la sanción debe creo permanecer. también, magistrado, que hay algo de humanidad en ese comportamiento. Mire, no hace mucho, cuando usted usted va a Singapur, en el avión, cuando va a aterrizar, le dan una cartilla. Una hojita, sí, una cartilla. Y hacen en Taiwán. En Taiwán me dieron una que decía que cuando me den una tarjetita personal, nunca me la echen en la cartera y me sienten en ella. Porque es una falta de respeto. Es como sentarme encima de la persona que me dio la tarjeta de presentación. Que lo ideal es que yo me la ponga en el bolsillo, del saco, de la camisa, aquí. Cerca del corazón. Cerca del corazón. Porque es una demostración de estima, ¿verdad? Y te dicen que si tú tienes droga, la dejes en el counter, cuando te regrese de nuevo, te la dan. Sí, sí, sí. Y pero que se paga con pena de muerte. Claro, claro. Un joven en una tabla de surfear, la tabla estaba protegida con cocaína. Lo descubrieron, lo agarraron. La Sociedad Protectora de Derechos Humanos Internacionales protestó porque estaba condenado a muerte, que le salvaran la vida, que aquello, y se armó todo un movimiento. Y ellos dijeron no, porque él sabía a lo que se atenía. Él sabía que eso se pagaba con pena de muerte. Aquí está la cartilla que se le entregó. Y efectivamente lo fusilaron. Pero esa persona, ¿por qué? Si a mí me dicen todos los días que fumar hace daño, ¿por qué fumo? Yo le decía a un oncólogo, fui a su cumpleaños y estaba con un maldito tabaco. Y yo digo, ¿y con qué calidad tú me dices a mí que no fume? Que eso produce cáncer. Cuando tú estás fumando. Claro. O el cardiólogo te dice que no fume cuando él está fumando. Sí. ¿Por qué si aquí dicen que el ron hace daño, que produce cirrosis hepática, la gente se lo bebe? Sí, ¿qué es lo que pasa en un ser humano que hace justamente, bueno, dice alguien que todo lo bueno es inmoral, ilegal o dañino, ¿no? Prohibido. ¿Por qué la gente tiende a hacer las cosas que están prohibidas? ¿Qué pasa en el ser humano? Pues esa es una pregunta, bueno, eso es una pregunta muy filosófica y que siempre, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt se ha estado preguntando todo el tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a preguntarse por qué la guerra, por qué ha pasado, en qué nos hemos equivocado, qué ha sucedido. Esa es la importancia de la filosofía, ese cuestionamiento constante. Por eso cuando yo, por ejemplo, también me pregunto por qué la gente hace las cosas a pesar de que está prohibida o a pesar de que te dicen que no la haga y la sigue haciendo, no le importa para nada la ética, la moral. Bueno, la moral no, porque es otra cosa, pero la ética no importa para nada porque lo sigue haciendo. Entonces hay una enfermedad interna, prácticamente como está muriendo, y por eso yo digo está enferma, porque la gente no ha encontrado todavía algo de qué sostenerse. Yo creo que frente a todo esto hay que darle un giro a la forma de ver las cosas. Hay que darle un giro al mundo. Hay que darle un giro. Doctor, mire, sí. El profesor, presumo que usted lo conoce, Iván Gatón, Iván Ernesto Gatón, me regaló un librito pequeñito, que es sobre la guerra, que es lo que hace, preguntándose por qué la guerra, por qué ha estado presente prácticamente en toda la historia humana, y es unos trabajos que realizaron Albert Einstein y Sigmund Freud sobre la guerra. Y como usted dice, es una pregunta filosófica. También la gente se pregunta por qué los humanos son depredadores históricamente. Porque ahí hay un libro ahí, Homo Sapiens, seguro usted lo leyó, y Carolina, que habla exactamente sobre la naturaleza humana, de todas esas cosas que hemos venido haciendo históricamente,
que hemos llegado a un momento en que ya no debería ser. O sea, como que a esta altura del desarrollo de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología, tanto, no pudiéramos ya seguir haciendo. Claro. Es como tropezar siempre con la misma piedra. Así es, y ahora estamos tropezando con la piedra del tiempo, y entonces luego de la pausa vamos a querer que nos cuente un poquitito de su experiencia en esos 18 años en el tribunal, viendo el comportamiento que él habla varios idiomas, pero no habla cibaeño. Yo soy del Cibao, soy de Puerto Plata. Lo veremos después de la pausa. Soy de Puerto Plata. Seguimos en el gobierno de la tarde y estamos compartiendo con el magistrado Alexis Gómez Geraldino, quien lleva, ya casi 2 décadas en los tribunales de la República Dominicana, y sus últimos años ha estado en el sector laboral, específicamente en la Corte de Trabajo. Y yo tengo una inquietud, magistrado, y es que en el informe que presentó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el impacto de la inseguridad ciudadana en el clima de negocios empresarial, ahí hablaban de qué tanto le cuesta al micro, mediano y pequeño empresario reponer incluso el inventario por casos de robo, el costo, lo que le cuesta ese componente de seguridad que debería proveer el Estado, y que en algunos casos no es así. Entonces, en ese informe establecía que una de las principales cosas que afectan a esas empresas es el robo, uno de los principales delitos. El robo, la estafa, pero sobre todo el robo. Y que en el 67% de los casos estaban involucrados empleados de la empresa como parte de la trama. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de las personas que terminan robándole a quien le da de comer? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia en ese sentido o sus reflexiones a partir de ver eventos como esos tantas veces? Hemos dicho en el sentido general de una sociedad éticamente enferma, porque hay unos valores que están cambiando. Por ejemplo, ahora en el posmodernismo, como dice Lyotard, todo es un relativismo. Lo que antes eran conceptos universales, pues ya se van convirtiendo un antivalor, o no un antivalor, sino que todo cae en el relativismo. Entonces, esa situación hace que personas no puedan ver como parte de su ética, como parte de su vida, el agradecimiento. O sea, sentirse agradecido como ser humano, cuando tú no lo puedes ver, cuando tú entiendes que lo más importante es el uno, como dice Levinas, la autoridad, o sea, el otro, la importancia del otro, de aquel que me da trabajo, de aquel que me auxilia, y si tú no lo puedes ver, pues entonces te convierte en un egoísta dentro de sí mismo. Y con tu egoísmo y en la ambición que el mismo ser humano tiene, pues le hace cometer esos actos que son repugnantes, y por tanto va a caer en ese tipo de tentación que se da en los trabajos, o en cualquier tipo de trabajo, sea público o privado. Cae en la tentación de cometer esos errores porque el dinero de alguna manera es tentativo, y lo único que te puede alejar de eso es cuando tú tienes unos valores firmes, unos valores fuertes. Y eso es un delito, por ejemplo, un delito penal laboral, porque está tipificado en el Código de robo asalariado, que es competencia de los tribunales penales, no es competencia del Tribunal de Trabajo. Pero hay otros tipos de falta que son ya penal del trabajo, que sí están contempladas en el Código de Trabajo. Pero eso es entonces, con relación a esa parte, es en un tribunal penal. Si una persona tiene un empleado y descubre que le robó una cantidad importante, y esa persona decide cancelarlo, desvincularlo, y someterlo entonces a la acción de la justicia. Todo va a depender de lo que quiera hacer, porque si es un robo asalariado es competencia del Tribunal Penal, pero si es por causa del despido,
puro y simple lo va a despedir, entonces alguien quiere, la persona afectada quiere ir a los tribunales y por una demanda por despido va a ir a los tribunales de trabajo. Va a ir entonces a un tribunal. Va a demandar por despido, pero si no, tendrá que ir al tribunal penal si es el empleador que lo acusa de un robo asalariado. Y tradicionalmente en el caso de República Dominicana, un proceso o promedio, o no sé, el promedio de tiempo que se toma en un tribunal, un caso como ese, por ejemplo, en el que una persona es despedida, entiende que es injustamente, pero sin embargo la empresa entiende que tiene pruebas de que esa persona cometió un robo, vamos a decir. Los procesos laborales están diseñados para ser rápidos. Por ejemplo, aquí mismo en el distrito tú encuentras tribunales de trabajo que en primera instancia fácilmente te dan una sentencia en 3 meses. O sea, están muy rápidos. En estos últimos, los tribunales han creado mucho más conciencia y están fallando rapidísimo en el tribunal de trabajo. O sea que había una visión anterior, la nueva visión ha hecho que las cosas avancen y creo que, por ejemplo, tenemos cero mora judicial prácticamente. Eso es y están fallando rapidísimo y creo que la sociedad en eso ha visto un gran avance. ¿Y desde cuándo se han estado produciendo esos cambios? Bueno, por ejemplo, con la nueva gestión que tenemos ahora con el presidente de la Suprema, que ha estado empeñado en la cero mora y prácticamente no hay mora en los tribunales de la República. O sea, no creo que ahora mismo tú encuentres en un tribunal del país donde haya mora. Ya eso prácticamente era cuentos del pasado y creo que sí, que hemos avanzado enormemente en ese sentido. Pues qué bueno, porque en el informe, tanto en el informe del 2019 presentado en el 2021 y de este año de ANGE, un porcentaje importante de las empresas que habían sido afectadas por este tipo de delitos preferían pagarle a la persona, desvincularla y pagarle sus prestaciones en vez de agotar el proceso judicial. Y ese costo que le representaba a la empresa, agotar un proceso judicial contra esa persona que robó, terminaba repercutiendo en contra de su propia seguridad. O sea, porque era otro costo más en el tema de seguridad. Claro, las empresas también, hay que decir, también tienen un seguro. Bueno, el problema es que en República Dominicana no tenemos tiene el planteo, pero sí es algo, es un mal que ha quejado al ciudadano, sobre todo en el campo, los trabajadores mismo en el campo de la ética y de la falta de conciencia que ha tenido. Eso ha creado realmente un dolor de cabeza. Y próximamente pues se está hablando ya de la reforma del Código de Trabajo, que va a producir una serie de cambios importantes. Y vamos a ver qué trae, como dice el mar. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos muchísimo al magistrado Alexis Gómez Geraldino, que ha compartido con nosotros estas reflexiones con relación a la ética que de alguna manera está en crisis en la sociedad dominicana. Bueno, y pueden seguir al magistrado en las redes, en Twitter, él vive compartiendo ese tipo de reflexiones. Señores, será hasta mañana y muchas gracias. Después de la pausa regresa Juan TH.